Hola, esta es la segunda parte del video y en este video te quiero explicar un poco más detalladamente acerca del plan perfecto, hermoso y amoroso de Dios para pagar las deudas, las multas de la humanidad. Y este plan se le llama la historia de la redención. Y voy a utilizar este folleto, guiándome un poco. Este folleto yo lo hice explicando más brevemente lo que ahora te estoy explicando por video. Entonces me voy a basar en este folleto de mi autoría y también va a estar disponible en la descripción del video para que tú lo puedas descargar, lo puedas leer e incluso lo puedas compartir con otros conocidos al que también les quieras contar la gran historia de la redención. Y bueno, voy a iniciar. El plan tan maravilloso de Dios para pagar por las multas de la humanidad consta de 4 etapas: la creación, la caída, la redención y la transformación. Y bueno, empecemos con la primera etapa. Te lo voy a enseñar así. Y dice: la creación. Al inicio la tierra estaba desordenada y vacía. No existía nada ni nadie más que Él. En su infinito amor, Dios decidió crear y expresar su vida, creando seres vivos y toda la naturaleza. Y esto lo podemos ver en Génesis. Pero su mayor creación fuimos nosotros, los seres humanos, pues Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Etapa 2. La caída, o mejor dicho, todo se arruinó aquí. Dios vio que todo era bueno, todo marchaba en perfecta armonía. Los animales, las plantas y toda la creación convivían en paz. Pero el enemigo de Dios, o sea, Satanás, decidió atacar a Dios, atacando lo que más Dios amaba, que era al ser humano, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. O sea, ningún otro animal fue hecho así, solo el ser humano. Éramos su creación especial, o somos su creación especial y amada. Satanás engañó a Eva y a Adán, haciéndoles creer que estarían mejor lejos de Dios. Y ellos creyeron la mentira y decidieron alejarse de su creador, al obedecer lo que Satanás les decía, que como bien sabemos todos, era que comieran del fruto del árbol que Dios les había dicho que no comieran, porque iban a conocer el bien, el mal, pero en ese momento iban a morir. Pero no se refería a morir físicamente como ahora, sino se refería a que su comunión con Él iba a morir. Y bueno, ellos creyeron la mentira y decidieron alejarse de su creador, pero la realidad fue otra, pues Satanás les dijo una mentira. Les dijo que si comían de ese árbol, ellos iban a ser igual a Dios. Casi les dijo, o sea, ustedes pueden ser dioses, ¿para qué necesitan a Dios? Ustedes hagan su propio camino y va a estar todo bien. Pero no fue así, porque lejos de Dios llegó la muerte. Ellos eran eternos porque eran a imagen de Dios. Pero ahora ya había llegado la muerte. Llegó la culpa, el miedo y la venganza. Antes no se tenían esos sentimientos. A partir de la caída del ser humano fue que empezamos a tener esos sentimientos de miedo, de culpa, de vergüenza. Y así comenzó la separación entre Dios y el ser humano. El gran problema es el que les comenté la vez pasada, o en el video anterior. Cuando Adán y Eva obedecieron la instrucción de Satanás, porque al final de cuentas fue una instrucción, Dios les dijo no comas y Satanás come, que decidieron la instrucción de Satanás. Pero en ese obedecer la instrucción, ellos permitieron que Satanás plantara una semilla en sus corazones, que fue el pecado, o una semillita, un ADN de Satanás en nosotros. Y esta semilla traía maldad. Esta maldad o esta semilla de maldad comenzó a crecer en el corazón de todos los seres humanos. Bueno, primero de Adán, de Eva, después de sus hijos, después de los hijos de sus hijos y así sucesivamente hasta llegar a nuestras generaciones. Y por eso ahora
violamos las leyes de Dios, quebrantamos las leyes de Dios, transgredimos las leyes de Dios, como en el anterior video les comenté. Y así acumulamos deudas y multas espirituales que un día tendremos que pagar en el juicio final. Todas estas multas quedan registradas y se irán acumulando hasta el día que tengamos que rendir cuentas, porque sí o sí va a llegar ese día, lo creas o no lo creas, estés preparado o no estés preparado. El problema es que no se pagan con dinero, sino con sangre y con vida. Pero la gran solución, la más grande y amorosa solución, sucedió en la cruz del Calvario. Dios no quiso que el hombre estuviera lejos de Él, pues nos creó para permanecer en comunión con Él siempre. Es como un celular que, aunque está desconectado cierto tiempo del cargador, tarde o temprano tiene que volver a conectarse al cargador y a la luz para recargarse, porque el celular fue hecho y el cargador fue hecho para recargarse. Y así, tarde o temprano, por más lejos que estemos de Dios, fuimos hechos para ser recargados en Él. Dios sabía que todas las multas que acumulamos al pecar no podríamos pagarlas y terminaríamos en la cárcel, que es el infierno, para pagarlas eternamente. Pero Dios en su amor nos dio la solución. Envió a su Hijo Jesús para pagar por nuestras deudas con su vida y con su sangre en la cruz. Como Él es eterno, su sacrificio sí alcanza para perdonar todas nuestras multas. Cuando aceptamos su sacrificio en la cruz, aceptamos que Jesús pague por todas las deudas que hemos acumulado por quebrantar sus leyes. Jesús pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar para restaurarnos y darnos vida eterna junto con Él. Y no solo eso, sino que también forma un plan. O sea, no solo va a pagar por nosotros, sino que nos renueva, nos limpia, nos transforma. ¿Y que creen? Él va a venir por su iglesia, por los que aceptaron que Jesús pagara las multas por ellos. La cuarta etapa es la transformación. Jesús nos transformó y nos restauró para vivir respetando sus leyes. Él nos transforma y nos restaura y nos enseña a vivir de una manera diferente. Ahora, antes éramos transgresores de su ley, las violábamos, las rompíamos, las desobedecíamos, y ahora con el poder de su Espíritu Santo nos ayuda a aprender a vivir respetándolas e incluso amando sus leyes y en comunión con Dios y con Jesús y su Espíritu Santo. Lo más hermoso es que prometió volver por aquellos que aceptan su sacrificio y viven en comunión con Él. Finalmente Jesús volverá y nos llevará a su reino celestial, donde viviremos felices y reunidos con Él para siempre. Y ya no va a haber más tristeza, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado y todo va a ser hecho nuevo, como en el Edén, antes de que Adán y Eva pecaran y conocieran la maldad. Esa es la historia del evangelio que predicamos cuando decimos: si quieres aceptar a Cristo en tu corazón. Pero mientras Jesús vuelve por aquellos que aceptaron que Jesús pagara y que viven en comunión con Él, van a pasar muchas cosas durante ese lapso, que ya están sucediendo, que son hambres, terremotos, pestes, enfermedades. Va a haber un nuevo orden mundial. ¿Qué significa esto? Va a haber, todos los países se van a unir en un solo sistema. Va a haber una sola moneda o una sola economía mundial. Y va a haber un líder mundial, un líder que gobierne todo el mundo, que será el anticristo. Aunque no se va a revelar así, tal cual es. Va a ser un líder muy querido, muy famoso. Y sobre todo, este nuevo sistema mundial, este líder mundial y esta economía mundial van a obligar a todos a estar dentro del sistema, porque si no, no van a poder comprar ni vender. Y si tú
no estás cerca de Dios, puede que seas engañado. Y puede que eso te aleje de Dios y te termines desviando de sus caminos. También sucederá que cuando Cristo venga por aquellos que están en comunión con Él, los va a arrebatar. O sea, van a desaparecer personas en el mundo entero. Pero el gobierno mundial, el líder mundial, va a hacer creer a las personas que vinieron zombies, que vinieron ovnis extraterrestres y raptaron a esas personas. Pero en realidad no, en realidad fue Cristo que vino por su iglesia. Por eso es que yo quiero que este mensaje llegue aquí a ti y que se te quede grabado. Quizá hoy no me creas, quizá hoy tú digas, esta persona, esta chica, esta mujer está loquísima. Pero cuando llegue ese momento, quiero que te acuerdes de lo que te dije hoy, de estas palabras. Y que sepas que si un día hay una desaparición mundial de personas y digan que fueron los extraterrestres, tú sepas que no sucede así y sepas que Cristo ya vino por los que le pidieron a Él que pagara sus deudas y los que vivieron en comunión con Él. Y no te estoy diciendo que todos los cristianos, no te estoy diciendo que todos los cristianos o que solo los cristianos. Te estoy diciendo los que fueron humildes en aceptar que Cristo pagara por sus multas, los que caminaron con Él buscándolo y respetando sus leyes en esta tierra, los que se mantuvieron en comunión con Él y listos para su venida. Esos son los que se van a ir, porque va a haber cristianos que se van a quedar, porque va a haber cristianos que también van a creer que vinieron los ovnis, los extraterrestres. Por eso te digo, esto es para los que se mantuvieron en comunión con Dios, con su palabra, los que aceptaron el sacrificio de Jesús, que Jesús pagará por sus pecados. Esos son, y los que aprendieron a vivir en santidad. ¿Y qué es en santidad? Aprendieron a vivir ya no transgrediendo más las leyes de Dios, sino amándolas y viviéndolas y respetándolas. Y esta es el gran plan, la gran historia de la redención.